Hola amigos de YouTube, en esta ocasión voy a explicarles el montaje y el funcionamiento de un circuito en serie y un circuito en paralelo, para lo cual tenemos los dispositivos. Tenemos dos interruptores sencillos, 6 lámparas, 3 para el circuito en paralelo y 3 para el circuito en serie. Tenemos aquí un enchufe que es para la toma de corriente y algunas herramientas que nos serán útiles para poder desarrollar esta práctica. De igual manera tenemos las lámparas para cada uno de los circuitos y así poder probar el funcionamiento. Un multímetro para hacer alguna medición de voltaje y de esta manera poder ver la forma en que el efecto que tiene este circuito, tanto el serie como el paralelo. Bien, entonces a continuación vamos a comenzar armando el circuito en paralelo. Vamos a tomar aquí un cable y vamos a comenzar armando la fuente. Vamos a unir esto, vamos a conectar primeramente la fuente, que esta lo vamos a conectar aquí al interruptor. Vamos a alimentar el interruptor, el que está en el centro. Vamos a conectar aquí. Y ya tenemos alimentado el interruptor en este punto. Bien, a continuación vamos a continuar armando la parte que va del interruptor hacia las lámparas. Voy a colocarle aquí un tornillo para que lo podamos detener. Ahí lo tenemos. Y de aquí vamos a alimentar la primera lámpara. De esta misma lámpara, como está en paralelo, de esta misma yo lo voy a hacer directamente desde aquí. De esta misma yo voy a conectar a la siguiente, la parte del positivo, que es la que viene del interruptor. Muy bien. Okay. Voy a cambiar aquí. Vamos a colocar el positivo en el tornillo que está en el centro, para que lo hagamos ordenadamente, aunque al final no nos va a afectar el funcionamiento, pero sí, para que lo hagamos de acuerdo a las normas, lo vamos a colocar en el centro, en el tornillo que está en el centro de la portalámpara, que es la especificación según las normas, es la parte que corresponde al positivo, y el que está en el extremo es el que corresponde a la parte del negativo en este caso. Conectamos el siguiente, lo mismo, vamos a unir este otro aquí, que yo lo estoy haciendo aquí. Hay otras formas de conectarlo, pero en esta ocasión yo lo voy a hacer de esta manera, que no le va a afectar el funcionamiento. Ahí lo tenemos. Aquí otra vez me olvidé colocarlo donde debería estar, en el del centro. Lo voy a mover
sería en este caso en este. Igual en este. Nos aseguramos que quede bien conectado. Y ahora vamos a conectar la parte del neutro. Como yo alimenté de esta parte del interruptor a las lámparas, entonces yo puedo sacar el neutro de aquí hacia esta parte de acá, para no utilizar la parte de acá. Entonces lo voy a conectar de aquí para el neutro o el negativo, como lo queramos llamar, que es lo mismo. El mismo procedimiento, colocamos los dos cables en cada tornillo. En este caso podemos observar que en un circuito en paralelo las líneas de la alimentación vienen directamente a las terminales de los dispositivos, en este caso las lámparas. El positivo, si se fijan, viene directamente a todos los tornillos de las portalámparas. Acá vamos a conectar el negativo. Voy a utilizar otro destornillador para ayudarme mejor. Como podemos observar, lo ordenamos bien. Y ahora sí le puedo dar vuelta a las portalámparas. Tenemos aquí, y de aquí yo voy a mandar al neutro en este caso. Pero como yo voy a conectar un circuito en serie, entonces yo voy a aprovechar este momento para conectar los dos neutros, el del circuito en paralelo y también el del circuito en serie que tengo acá, que nosotros en esta ocasión utilizamos, según un código de colores, utilizamos blanco y negro para esta práctica. También podríamos utilizar para el positivo, podríamos utilizar rojo, y para el negativo negro, depende de la conveniencia. En este caso, como yo tengo estos materiales, con estos podemos trabajar perfectamente. Aquí lo tenemos, ya está la parte del circuito en paralelo, ya está conectado. Ahora vamos a conectar lo que es la parte del circuito en serie. Igual aquí, sabón. Vamos a arreglarlo aquí. Lo que voy a hacer es, yo voy a hacer un empalme aquí mejor. Un empalme es la unión de dos o más conductores. Hablando ya técnicamente, desde aquí vamos a unir los dos neutros que tenemos aquí para que no se nos dificulte tanto atornillarlo. Ahora sí lo podemos unir aquí.
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir igual acá. Vamos a mandar a la parte del neutro este. El circuito en serie ya no funciona como el circuito en paralelo. Para hacer la conexión del circuito en serie, cambian. Ya no es como en el circuito en paralelo, que las terminales del positivo iban directamente a cada uno de los tornillos y la del negativo por consiguiente a cada una de las terminales. Ya en este caso no. En el circuito en serie lo que hacemos es que alimentamos a uno de los tornillos y del siguiente tornillo yo voy a alimentar la otra lámpara. Entonces aquí vamos a conectar este. Ya no lo voy a conectar de este mismo punto, sino que yo lo voy a conectar del que yo tengo al lado, porque en el circuito en serie, según la parte científica, el voltaje en este caso se divide entre los elementos que yo tengo conectados en el circuito. Entonces, para poder dividir ese voltaje yo tengo que compartir la alimentación que yo tengo en la fuente, que en este caso es una fuente de 110 voltios. Bien, entonces ahora yo lo puedo mandar aquí a cualquiera de los dos. Aquí no afecta, cualquiera de los dos tornillos que yo tengo en este caso. Igual del siguiente, porque como se está compartiendo el voltaje, entonces del siguiente yo voy a alimentar la siguiente lámpara. Nos aseguramos que queden bien conectados para que no nos vaya a fallar el circuito, porque si una de los dispositivos está mal conectado en el circuito en serie, si una de las lámparas no recibe voltaje, es como que el resto esté dañado. Entonces, aunque todas estén buenas, pero si a una de ellas quedó mal conectada y a las otras no les va a poder llegar voltaje. Bien, entonces vamos a conectar aquí. Creo que vamos a utilizar esta línea. De esta yo voy a mandar a la última lámpara que tengo aquí. De esta lámpara yo tengo que mandar otra línea para el interruptor. Entonces en este caso voy a conectar el interruptor aquí. Vamos a traspasar por este lado. Antes de seguir armando, yo voy a conectar directamente la alimentación, que es la que va a la fuente. De igual manera lo voy a traspasar por este lado de aquí para que vaya bien ordenadito. Y lo tenemos ahí. Nos aseguramos que no se vaya a zafar o a soltar. Ahora sí podemos conectar la última lámpara que teníamos acá. Entonces ya tenemos listo esta parte. Neutro, mandamos a uno de los tornillos, del siguiente tornillo yo voy a mandar a la siguiente lámpara, del otro tornillo a la otra y de esta al interruptor. Entonces, ¿qué nos falta? Solo la línea de la alimentación, que no la tenemos conectada. Vamos a buscar otra herramienta, plano, y vamos a tratar de introducir los dos al mismo espacio.
así le podemos dar vuelta a las lámparas. Tratamos de ordenarlo lo más posible. Igual aquí. Ya lo tenemos listo. Aquí le podemos poner un tornillito para que esto no se nos mueva. Ahí. Vamos a dejarlo por aquí. Muy bien, ahora sí ya podemos probar el funcionamiento de los dos circuitos. Vamos a limpiar. Tenemos estos en paralelo y estos en serie. Entonces vamos a poder observar el efecto de un circuito con respecto al otro. Muy bien, entonces aquí ya tengo mi fuente, voy a conectar a la fuente y vamos a observar el circuito en paralelo. En este caso podemos observar todas las lámparas funcionan de la misma manera. Si yo quito este foco no afecta a ninguno de los otros, o aunque lo quite o que estuviera quemado por decirlo así, entonces no me afectaría que los otros dos estén en buen estado. Igual si fueran estos, no afecta, no altera en nada a ninguna de las otras lámparas. ¿Por qué razón? Porque el voltaje que yo apliqué en la fuente, que en este caso tengo aquí una bornera, entonces el voltaje que yo apliqué aquí es el mismo que va a llegar a cada una de las lámparas. O sea que los mismos 110 voltios que entran en esta fuente son los que están recibiendo cada una de las lámparas. Ya vamos a hacer la medición ahí. Primero vamos a probar el serie. En el serie podemos observar el efecto, que el efecto cambia. ¿Qué sucede con el serie? Los 110 voltios que yo apliqué a la fuente, en este caso como las tres lámparas son de 75 watts, entonces podemos observar, voy a apagar acá, podemos observar que aproximadamente el mismo voltaje está recibiendo cada una de las lámparas. 110 voltios, si pudiéramos medir, que puede variar porque estamos trabajando con voltaje alterno. Entonces 110 voltios, aquí tenemos un medidor, vamos a poner en voltaje alterno en esta ocasión. Entonces yo voy a medir aquí la fuente y vamos a medir acá. Vamos a decir que aquí hay, en esta fuente, yo tengo 117 punto y algo, punto 1, punto 2 o 117. Va a variar porque obviamente el voltaje está alternando, va de positivos a negativos. Entonces tenemos aquí 117 voltios, 115 en alguna ocasión. Entonces, ¿qué sucede con las lámparas que yo tengo en serie? Si medimos aquí, vamos a observar que en esta lámpara, por ejemplo, yo tengo 39 voltios. En esta otra tengo 39 voltios también. Y en esta, lo podemos observar ahí en el multímetro, lo podemos acercar. Tenemos también 39 voltios aproximadamente. Entonces, si sumáramos 39 más 39 más 39, podemos obtener un aproximado de los 117 voltios que está recibiendo la fuente de alimentación en este caso. Entonces, ¿qué va a suceder? Esto sucede con el circuito en serie. El voltaje de la fuente va a ser dividido entre los dispositivos que yo tengo conectados en el circuito, que en este caso son tres lámparas de 75 watts cada uno. ¿Qué sucede con el circuito en paralelo? Yo tengo en esta fuente, vuelvo a medir la fuente para que volvamos a corroborar, tenemos 117 voltios. Entonces, ¿qué va a suceder con el voltaje de estas tres lámparas que yo tengo aquí? Aquí vamos a medir y yo tengo, si podemos acercar en el medidor, tenemos 117 voltios también en esta lámpara. ¿Qué sucede con la otra lámpara? Ahí
varía un poco, pero es por lo que está alternando el voltaje. Pero es un aproximado, anda como en 117, ahí está 117. Puede variar, puede bajar o puede subir un poco, depende cómo esté alternando la corriente en ese momento, el voltaje. Y igual acá tenemos 117 voltios. Entonces podemos observar qué circuito es más beneficioso para utilizar. Por ejemplo, si yo necesito utilizar uno de estos dos circuitos, ¿dónde lo voy a emplear? Yo voy a utilizar un circuito en paralelo para instalaciones residenciales. ¿Por qué razón? Porque los mismos 110 voltios que yo aplico en la fuente son los mismos 110 voltios o entre 110 y 120 voltios. Son los mismos, el mismo voltaje que está en la fuente está llegando a cada uno de los dispositivos. Si uno de ellos se daña, no me va a afectar el resto de la instalación. Pero ¿qué sucede con el circuito en serie? En el circuito en serie, si una de las lámparas se daña, cualquiera que fuera el caso, si fuera esta, podemos observar que si una de ellas se daña, si esta por ejemplo estuviera dañada, pues ¿qué sucede con las demás lámparas? Aparentemente las demás están como que estuvieran dañadas, aunque no lo estén. ¿Por qué razón? Porque el voltaje que se aplicó en la fuente es dividido entre los dispositivos, o sea que el voltaje se comparte. 110 lo dividimos entre cada una de ellas. Entonces este circuito lo podemos emplear en instalaciones o en sistemas de luces de Navidad, porque normalmente estas luces soportan un voltaje de 5 voltios, en algunas ocasiones menos, 1.5, 2.5 voltios. Entonces por esa razón este circuito es empleado en luces de Navidad, porque el voltaje que se aplica en la fuente, sea de 110 a 120 voltios, se va a dividir entre todos los dispositivos, que en ese caso podrían soportar hasta 5 voltios. Entonces si dividimos 110 entre 5, va a sumar al final el voltaje total de todos los dispositivos, va a sumar el voltaje de la fuente. Entonces por esa razón este circuito lo utilizamos en luces de Navidad, y podemos observar que cuando una se daña, aparentemente las demás están como que estuviesen en mal estado, aunque no lo estén en ese caso. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.